Cuando entré a su casa, ni siquiera podía ver la pintura de las paredes, porque todo, absolutamente todo, hasta el techo, estaba cubierto con mi cara. Una foto mía llorando en el baño, una foto mía besando a mi primer novio, incluso una foto mía durmiendo en mi dormitorio, en mi estado más íntimo. Ese dulce anciano que amé como a un abuelo durante años, que me ofrecía dulces cada mañana, era en realidad un director pervertido que había estado grabando mi vida segundo a segundo durante 20 años. Y yo solo me di cuenta de esta película de terror en la que era la protagonista ese día, cuando abrí esa puerta. Hola a todos, soy Clara. Tengo 30 años. Nací y crecí en un tercer piso de un edificio antiguo en una de esas calles estrechas e históricas de Barcelona. Mis padres trabajaban mucho cuando yo era pequeña. Por eso puedo decir que me crió nuestro vecino de enfrente, el señor Manuel. El señor Manuel. Un pintor jubilado de unos 75 años, que caminaba con su bastón, siempre sonriente e inofensivo. Me llamaba mi pequeña Clara. Si no tenía llave al llegar de la escuela, esperaba en su casa. Me preparaba chocolate caliente, me contaba cuentos. Para mí no era un vecino, era parte de la familia. Nunca se había casado. No tengo hijos, pero te tengo a ti, Clara, decía con los ojos llorosos. Qué ciega he estado. No pude ver que esas lágrimas no brotaban de la compasión, sino de una obsesión enfermiza. Pasaron los años. Crecí, fui a la universidad, tuve novios, viví rupturas. Pero lo único que no cambiaba era esa silla en la ventana del señor Manuel. Cada vez que levantaba la cabeza y miraba al apartamento de enfrente, lo veía sentado allí. Me saludaba con la mano. Y yo le devolvía el saludo sonriendo. Pensaba, me protege, me cuida. Sin embargo, no me cuidaba. Me estaba espiando. A veces ocurrían extrañas coincidencias en mi vida. Por ejemplo, me peleaba con un novio, y al día siguiente las llantas de ese chico aparecían pinchadas. O pensaba para mis adentros, ojalá pudiera leer ese libro. Y 2 días después, el señor Manuel me regalaba ese libro diciendo, mira qué coincidencia, encontré esto en la librería de viejo. Yo llamaba a esto conexión de corazones. Resulta que él no solo escuchaba mi corazón, sino también el interior de mi casa. Todo comenzó el martes pasado. Había vuelto temprano del trabajo. Al entrar al pasillo del edificio, vi que la puerta del señor Manuel estaba entreabierta. Esto era muy extraño. Él siempre cerraba su puerta con 3 vueltas de llave. «¿Tío Manuel?», llamé. No hubo respuesta. Escuché un gemido desde adentro. «¡Ah! ¡Ayuda!». Corrí adentro inmediatamente. El señor Manuel había caído boca abajo en el recibidor. Su bastón había salido disparado a un lado. Temblaba. Estaba sufriendo un ataque al corazón. «Resiste, tío Manuel», dije. Le tomé el pulso. Era débil. Llamé a la ambulancia de inmediato. El operador al teléfono dijo, «¿El paciente toma medicamentos? Si es así, póngalos en una bolsa y tráigalos al hospital». El tío Manuel, medio inconsciente, me agarró del brazo. Había un pánico en sus ojos que nunca antes había visto. No era miedo a la muerte. Era otra cosa. El dormitorio gimió. «Al dormitorio, no entres. Jamás. Las medicinas están en la cocina». Luego perdió el conocimiento. La ambulancia se lo llevó. Me quedé sola en la casa. Fui a la cocina para buscar las medicinas que dijo el operador. Pero en la cocina solo había vitaminas. No había medicinas para el corazón. Obligada. Me dirigí a esa habitación a la que dijo, «No entres», al dormitorio. Había 3 candados en la puerta, pero las llaves se le habían caído del bolsillo al tío Manuel cuando se cayó. Una voz en mi interior dijo, «Clara, aléjate de ahí». Pero otra voz dijo, «¿Y si las medicinas están ahí? ¿Y si el hombre muere?». Con manos temblorosas metí la llave en la cerradura. Abrí la puerta
y me enfrenté al shock de mi vida, a una mentira de 20 años. Abrí la puerta y mi mano fue al interruptor de la luz en la pared. En el momento en que se encendió la luz, deseé quedarme ciega. Lo que sentí en ese momento no fue miedo. Lo que sentí fue una náusea pura que venía desde el fondo de mi estómago. Porque en esa habitación no había paredes. No había papel tapiz. No había pintura. Las 4 paredes de esa habitación, el techo, incluso las puertas del armario, estaban completamente cubiertas con mis fotos. Me quedé congelada en medio de la habitación. Mis ojos recorrían las paredes. Esto no era una exposición de fotografía, era el templo de una perversión. En la pared izquierda estaba mi infancia, subiendo al autobús escolar con mi uniforme, columpiándome en el parque. Incluso un momento en que lloraba cuando me sangraba la rodilla. Recordaba ese momento. El señor Manuel había venido a curarme la herida. Resulta que me había tomado una foto antes de curarme. En la pared derecha, mi adolescencia. Tomados de la mano con mi primer novio. Mi baile de graduación. Y en la pared de enfrente, mi presente. Una foto mía tomada anoche en casa, durmiendo en el sofá. Llevo mi pijama puesto. Duermo con la boca ligeramente abierta. La foto era tan nítida, tan cercana, como si hubiera sido tomada a mi lado, dentro de la habitación. Giré la cabeza hacia la ventana. La ventana del dormitorio del señor Manuel daba a mi apartamento al otro lado de la calle, específicamente a mi dormitorio. Frente a la ventana había una cámara profesional montada en un trípode con un lente teleobjetivo enorme. Había también un telescopio al lado. Miré por el visor de la cámara. Lo que vi fue mi propia cama. Podía ver incluso los patrones en mi almohada. Durante años, incluso en esos momentos en que creía haber cerrado mis cortinas, me había observado a través de la más mínima rendija. Me había grabado mientras me vestía, me desnudaba, lloraba, reía, cada momento. Pero el verdadero horror estaba en la esquina de la habitación. Había algo parecido a un viejo maniquí de escaparate. Le habían puesto un vestido. Reconocí ese vestido. Era mi vestido rojo que creí haber perdido hace 2 años, por el que me entristecí pensando que se había perdido en la tintorería. En la cabeza del maniquí había una peluca rubia, mi color de pelo, y sobre la peluca habían puesto mis horquillas. En ese momento entendí que había recogido una por una todas las cosas que tiré a la basura. Mis cepillos de dientes, los cabellos que quedaban en mi peine, mis notas viejas. Ese maniquí era yo en su imaginación. Me acerqué a la mesa. Sobre la mesa había dispositivos electrónicos complejos, cables y unos auriculares. Al lado, cuadernos llenos de volúmenes. Tomé los auriculares. Salía un crujido de ellos. Me los puse en el oído. Casi me desplomo al escuchar la voz. Era la voz de mi madre. Clara fue al hospital, debo hacer la comida, decía mi madre en nuestra propia cocina. Era tan claro como si estuviera a mi lado. No solo observaba, escuchaba. Nos había estado escuchando durante 20 años con micrófonos, dispositivos de escucha que colocó dentro de nuestra casa, tal vez en los enchufes, tal vez en las lámparas. Esos libros que me regalaba, esos gustos míos que conocía por casualidad. Lo había aprendido todo escuchándonos. Abrí uno de los cuadernos de la mesa, el de fecha más reciente. En la página decía: hoy Clara estaba muy triste. Ese nuevo novio suyo, Javier, la hizo llorar. Javier debe irse. Todos los que hacen llorar a Clara deben irse. Como su gato algodón, como esa chica abusiva de la secundaria. Manipulé los frenos de Javier. Espero que Clara no llore mucho en su funeral. Yo la consolaré. Se me heló la sangre. Mi gato algodón. Había desaparecido cuando yo tenía 10 años. Esa chica que me empujaba en la secundaria se había caído por las escaleras y se había roto la pierna.
Y Javier, mi novio, había tenido un accidente de moto el mes pasado. Todavía estaba en cuidados intensivos. No eran accidentes. Todo esto era obra de este monstruo con máscara de dulce abuelo. Y yo estaba ahora mismo en la guarida de este monstruo. Justo en ese momento, escuché que se abría la puerta exterior. La ambulancia se había ido, pero alguien había entrado en la casa. «Manuel, ¿estás en casa?», dijo una voz masculina. Esta voz era la voz de Raúl, el sobrino vagabundo y problemático del tío Manuel. Y si Raúl conocía los secretos de su tío, no me dejaría salir viva de aquí. Mientras los pasos de Raúl resonaban en el pasillo, miré a mi alrededor con pánico. La única salida de la habitación era la puerta, y Raúl venía hacia allí. Las ventanas estaban cerradas con llave. El espacio bajo la cama era muy bajo. Mi mirada se detuvo en ese enorme armario antiguo de nogal en la esquina de la varaz habitación. La puerta estaba entreabierta. El interior estaba lleno de abrigos viejos y olor a naftalina. Sin pensar, me deslicé como un ratón dentro de ese armario oscuro. Tiré de la puerta suavemente, pero no la cerré del todo. Podía ver hacia afuera por una fina rendija. Y segundos después, Raúl entró en la habitación. Raúl comenzó a silbar tan pronto como entró en la habitación. Pero no era un silbido de sorpresa, era un silbido de burla. Miró mis fotos en las paredes. No se sorprendió en absoluto. «Viejo senil», murmuró riendo. «Has ampliado la colección otra vez». Mi sangre se heló. Raúl sabía de esta perversión del tío Manuel. Incluso tal vez le ayudaba. Lo observaba desde la rendija del armario. Raúl miró mis fotos y sonrió de una manera repugnante. Luego se dirigió a la mesa, donde estaban los dispositivos de escucha. «Vamos a ver, tío», se dijo a sí mismo. «¿Dónde escondiste ese dinero? ¿Dónde está el resto de la fortuna que gastaste para ver a esa chica?» Empezó a abrir y cerrar cajones con fuerza, a desordenar todo. Miró debajo de la almohada del tío Manuel, debajo del colchón de la cama. Lo que buscaba era dinero u objetos de valor. No le importaba que mi vida estuviera en peligro. En ese momento, me entró polvo en la nariz. El polvo de esos abrigos viejos dentro del armario me quemó la garganta. Para no estornudar, me tapé la boca y la nariz con la mano tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi carne. Me lloraron los ojos. Contuve la respiración. Mis pulmones estaban a punto de estallar. Raúl se detuvo justo frente al armario. Estaba de espaldas a mí. Si daba un paso atrás, chocaría con la puerta del armario. Raúl notó ese diario sobre la mesa. Ese diario que yo acababa de leer y dejé abierto. «¿Qué es esto?», dijo. Tomó el cuaderno en su mano. Pasó las páginas. «Vaya, vaya», dijo leyendo en voz alta. «Manipulé los frenos de Javier. Ja, así que tú causaste ese accidente de moto, viejo. Esta información me será muy útil. A la policía le encantará esto. O me dejas una buena herencia como pago por mi silencio». Mientras Raúl hacía planes de chantaje, de repente se detuvo. Levantó la cabeza. Escuchó el entorno. Luego volvió a mirar el diario. «Un momento», dijo con sospecha. «¿Por qué está abierto este cuaderno? El tío no lo dejaría abierto al irse al hospital. Es un maníaco meticuloso». Miró lentamente a su alrededor. Su mano fue a ese bulto en su cintura, probablemente una navaja o un arma. «¿Hay alguien en casa?», gritó. Su voz era amenazante. Raúl comenzó a caminar con pasos lentos dentro de la habitación. Se agachó y miró debajo de la cama. Nada. Miró detrás de la cortina. Nada. Quedaba un solo lugar: el armario. Sus pasos se acercaron a mí. Cric, crac. Se detuvo justo frente a mí. A través de la rendija podía ver la cremallera de su chaqueta de cuero. Yo ni siquiera respiraba. Mi corazón parecía haberse detenido.
Raúl puso su mano en el tirador del armario. «¡Sal fuera!», gritó y abrió la puerta con furia. Nuestras miradas se encontraron. Raúl se sorprendió. «¿Clara?», dijo. Luego una sonrisa sucia se extendió por su rostro. «Vaya, vaya. Nuestra protagonista también estaba aquí. Bienvenida, princesa. Justo estábamos hablando de ti». La repugnante sonrisa de Raúl y su frase «Bienvenida, princesa» me revolvieron el estómago. No intenté salir del armario. Retrocedí, pero él me agarró del brazo y me arrojó al centro de la habitación. Mi espalda golpeó contra ese maldito maniquí. Mi vestido rojo sobre el maniquí cayó al suelo. Raúl se dirigió lentamente a la puerta, la cerró y apoyó la espalda en ella. «Mi tío se conformaba con solo mirarte, Clara», dijo escaneándome de arriba a abajo. «Pero yo no soy tan paciente como mi tío. Además, sabes demasiado. Javier, el accidente, las escuchas. No puedo dejarte así, ¿verdad?». Sacó una navaja automática de su bolsillo. El sonido de la navaja al abrirse resonó en la habitación. «¡Clac! ¿Qué quieres?», grité. Mi voz temblaba. «¿Dinero? Mi bolso está en la entrada. Tómalo y vete». Raúl se rió. «El dinero ya lo tomaré», dijo. «Pero primero quiero ver de cerca por qué mi tío está tan obsesionado contigo». Caminó hacia mí. No tenía a dónde huir. Detrás de mí, mis fotos en las paredes. A mi lado, ese maniquí horrible. Frente a mí, un hombre con un cuchillo. Mi ojo se fijó en esa enorme cámara montada en el trípode frente a la ventana. Raúl se abalanzó sobre mí. «Ven aquí». En ese momento, por un reflejo, me lancé a un lado. La mano con el cuchillo de Raúl se clavó en el pecho del maniquí detrás de mí. Mientras trataba de liberar su cuchillo, me estiré hacia la cámara. La cámara estaba encendida. El flash estaba listo. Raúl liberó el cuchillo y se volvió hacia mí. «Pequeña perra», justo cuando me miraba a la cara. Presioné el obturador de la cámara. ¡Flash! En esa habitación oscura estalló un flash de estudio profesional. La luz fue tan potente que Raúl quedó ciego por un momento. «¡Ah, mis ojos!», gritó llevándose las manos a la cara. Esta era mi oportunidad. No tenía tiempo para desmontar la pesada cámara de cuerpo metálico del trípode. Agarré el trípode por las patas. Raúl se tambaleaba. Blandí el trípode como un bate de béisbol. El enorme y pesado lente teleobjetivo de la cámara golpeó la sien de Raúl con todas mis fuerzas. ¡Pum! Un sonido metálico y sordo. Y luego un sonido de hueso. Raúl se desplomó como un saco. El cuchillo se le cayó de la mano. Corrí inmediatamente a la puerta. Pero la puerta no estaba cerrada con llave. Raúl solo la había cerrado. Abrí la puerta y me lancé al pasillo. Mi objetivo era la puerta exterior. Salir por esa puerta, bajar las escaleras y huir a la calle. Corrí al recibidor. Me colgué de la manija de la puerta. No se abría. ¡Maldición! ¿El tío Manuel? No había cerrado la puerta con llave al ser llevado al hospital, pero tenía un sistema de cierre automático. Se necesitaba llave para abrir desde dentro. ¿Y las llaves? Las llaves estaban en el bolsillo del tío Manuel. Se habían ido al hospital. Cuando entré a la casa, la puerta estaba entreabierta. Por eso no necesité llave. Me había quedado encerrada en la casa. Desde atrás, desde el dormitorio, vino un sonido de gemido. Raúl no había muerto, solo estaba aturdido. Escuché su voz gritando: «¡Te voy a matar!». Su voz era ahogada pero llena de ira. Los pasos se acercaban al pasillo. No podía salir. Quedaba una sola opción. ¿Esconderme en el baño? No. Su puerta era débil. ¿La cocina? Allí había cuchillos. Corrí a la cocina. Abrí el cajón, tomé el cuchillo más grande que encontré y me agazapé detrás de la encimera. Raúl salió al pasillo. Podía ver las gotas de sangre en el suelo. Tenía su propio cuchillo en la mano. «¿Jugamos al escondite, Clara?», dijo. «A mi tío le gustaba mirarte. A mí me gusta cazar».
escondida detrás de la encimera, esperaba presionando el cuchillo contra mi pecho. El sonido de los zapatos de Raúl goteando sangre resonaba en los azulejos de la cocina. Clac, clac. Se acercaba un poco más con cada paso. «Puedo oírte, Clara», dijo con voz ronca. «Oigo tu respiración. Oigo los latidos de tu corazón, tal como te escuchaba mi tío». De repente se calló. Se detuvo en la puerta de la cocina. Su sombra cayó sobre mí. Raúl se inclinó repentinamente detrás de la encimera. ¡Buh! Por reflejo blandí el cuchillo que tenía en la mano. El cuchillo rasgó su chaqueta de cuero, pero no se clavó en su carne. Raúl atrapó mi muñeca. Era tan fuerte que sentí crujir mis huesos. «Chica mala», dijo sonriendo. «No deberías jugar con cuchillos». Se me cayó el cuchillo de la mano, pero con mi otra mano libre agarré el frasco de pimienta roja que estaba sobre la encimera. La tapa estaba abierta. Sin pensarlo, arrojé todo el frasco a la cara de Raúl, especialmente a ese ojo herido. «¡Ah, me quemo!». Raúl se llevó las manos a la cara. El polvo de pimienta había llenado su herida abierta y sus ojos. Se tambaleó hacia atrás con dolor. Chocó contra la mesa de la cocina. Esta era mi oportunidad. Lo empujé y me lancé al pasillo. La puerta exterior estaba cerrada. No había llave. Tenía una sola vía de escape: hacerme oír. Corrí de vuelta al salón, a esa maldita sala de vigilancia. La ventana, esa gran ventana que daba a la calle. Si rompía el vidrio, los que pasaban por abajo oirían. Las calles de Barcelona estarían llenas a esta hora. Agarré esa pesada silla de madera en la que se sentaba el tío Manuel mientras me miraba. Gritando «¡Auxilio! ¡Ayuda!», arrojé la silla contra la ventana. ¡Crash! El vidrio estalló con un gran estruendo. Trozos de vidrio llovieron sobre la calle, sobre la acera. El aire frío entró. Corrí a la ventana. «¡Ayuda! ¡Hay alguien aquí! ¡Me va a matar!», grité. Vi que la gente de abajo miraba hacia arriba con asombro. Escuché a alguien gritar: «¡Hey! ¿Qué pasa ahí?». Me estaba salvando. Habían oído mi voz. Pero justo en ese momento me agarraron del pelo. Raúl, con la cara y los ojos rojos, hinchados y llorosos por la pimienta, estaba detrás de mí. Me jaló desde la ventana hacia atrás, hacia dentro de la habitación. «Nadie puede oírte», rugió. Me arrojó al suelo. Mi cabeza golpeó el parquet. Se me nubló la vista. Raúl se subió encima de mí. Envolvió sus manos alrededor de mi cuello. «Te voy a callar», decía. «Primero a ti, luego a los de abajo». Me faltaba el aliento. Puntos negros volaban frente a mis ojos. Empezaron a escucharse sirenas de policía desde abajo. Las patrullas que oyeron el sonido del vidrio roto estaban cerca. Pero hasta que subieran, yo moriría. Busqué algo en el suelo con la mano. Un arma, un objeto. Mi mano chocó con esa pluma estilográfica de metal con punta afilada con la que el tío Manuel tomaba sus notas de escucha. Mientras Raúl apretaba mi garganta, reuní mis últimas fuerzas. Agarré el bolígrafo y con todas mis fuerzas se lo clavé en el cuello a Raúl, justo en la yugular. En el momento en que clavé el bolígrafo de metal en el cuello de Raúl, pareció que el tiempo se detenía. Los ojos de Raúl se abrieron como platos. Las manos que apretaban mi garganta se aflojaron. Un sonido ronco salió de su boca y se tambaleó hacia atrás. Cuando cayó al suelo, la sangre que manaba de su cuello se extendía sobre esa vieja y polvorienta alfombra sobre el parquet. Trataba de respirar, pero no lo lograba. Y yo estaba sentada en el suelo, arrastrándome hacia atrás temblando. En ese momento se oyó un gran estruendo en la puerta. ¡Pum! Las patrullas de abajo habían derribado la puerta. «¿Policía? ¿Hay alguien adentro?». Las voces resonaron en el pasillo. Traté de gritar: «¡Estoy aquí!», pero mi voz salió como un susurro.
Mi garganta estaba aplastada. Policías armados irrumpieron adentro. Vieron a Raúl en el suelo, cubierto de sangre. Me encontraron encogida contra la pared. Una mujer policía corrió a mi lado. Me cubrió con su chaqueta. «Está bien, cariño, ya pasó. Estás a salvo», dijo. Mientras me sacaban de la casa, uno de los policías abrió completamente la puerta de ese dormitorio. Escuché una voz detrás de mí que decía: «Dios mío». Incluso los policías experimentados se horrorizaron al ver esas miles de fotos cubriendo las paredes. Me llevaron al hospital. Raúl murió esa noche en cuidados intensivos. Y el tío Manuel. Él sobrevivió al ataque al corazón, pero cuando despertó, no había médicos a su cabecera, había policías. Confesó todo en el interrogatorio. «La estaba protegiendo», dijo. «Ella era mi obra de arte». En la inspección que hizo la policía en la casa, encontraron no solo las fotos, sino grabaciones de voz de 20 años guardadas en su computadora. Esa cámara tan pequeña como la punta de una aguja que colocó en mi baño, e incluso esa repugnante colección que hizo con los cabellos que recogió de mi basura. Manuel pasará el resto de su vida en la celda de un hospital psiquiátrico, en una habitación blanca sin una sola foto en las paredes. Ese es el mayor castigo para él, no tener a nadie a quien mirar. Me mudé de esa casa. No solo de esa casa, también me mudé de Barcelona. Ahora vivo en el norte, en un pueblo de montaña. ¿Saben qué fue lo primero que hice? Cambié todas las cortinas de mi nueva casa. Compré las cortinas más gruesas a prueba de luz. Y cada mes hago que un equipo profesional realice una búsqueda de micrófonos en mi casa. ¿Paranoico? Tal vez. Pero una vez que te das cuenta de que te están vigilando, nunca puedes sacarte esa sensación de la piel. Esas miles de fotos, esos diarios, esas grabaciones, todo fue destruido bajo supervisión policial. Mientras ardían, observé el humo que salía. Como si mi alma se estuviera limpiando. Ya no confío en nadie como un dulce abuelo. Mis ventanas pueden estar cerradas, pero mis ojos están abiertos de par en par. ¿Y por qué conté esta historia? Porque el peligro no siempre viene en calles oscuras, con hombres enmascarados. A veces el peligro es ese vecino sonriente que te dice «buenos días» cada mañana y te ofrece dulces. Crees que tu casa es tu castillo, pero las paredes pueden tener oídos, las ventanas pueden tener ojos. Por favor, mientras cierran su cortina esta noche, miren afuera con cuidado una vez más. Un lente brillando en la oscuridad podría ser un par de ojos observándolos. Soy Clara. Esta fue mi historia de supervivencia. Y una pregunta muy importante para ustedes. Si fueran ustedes, ¿se culparían por no haberse dado cuenta de alguien que los vigilaba durante 20 años? Espero sus opiniones en los comentarios. Y recuerden, la vida real es más aterradora que las películas de terror. Para más historias como esta, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Los quiero. Adiós.